Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Arrancamos la semana. En este lunes pues vamos a llevar palabra del Altísimo durante toda la semana, como siempre desde las 8 de la noche. Usted puede sintonizarnos por este canal de YouTube, Reflexiones TV, así como en Twitter y en Facebook. Así que vamos a comenzar nuestra transmisión de hoy, pero primero, dele a like, manita arriba, dele a like, porque usted sabe que con eso nos ayuda. Si no se ha suscrito, suscríbase. Suscríbase a este canal, comparta esta transmisión con quien sea. Compártala, porque esto es palabra del Dios Altísimo. Así es que comenzamos hoy, vamos a leer hoy en el libro en la carta a los hebreos que escribiera el apóstol Pablo. Hay algunas dudas de si fue él realmente, pero de acuerdo a la literatura de esta, pues se puede confirmar que fue el apóstol Pablo que escribió esta epístola, esta carta. Bueno, y vamos a titular nuestra entrega en el día de hoy: si le crees a Dios, hará pacto contigo. Si le crees a Dios, Él hará pacto contigo. Y estamos leyendo en la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículos del 10 al 12. Leemos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre pidiendo al Espíritu Santo de Dios que nos dé entendimiento sobre su santísima palabra. Dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. El Señor propone pacto cada vez que Él ve la flaqueza del pueblo. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel, cuando estuvo caminando esos 40 años por el desierto, la semana pasada nosotros hablábamos de que Dios, en su infinita sabiduría, Él estaba consciente de que el pueblo de Israel no podía llegar a la tierra prometida de forma rápida, de forma recta. O sea, había varias maneras de llegar que no era que iban a durar no 40 años, ni siquiera un año. Quizás en la distancia que se ha medido desde hace muchos años, después de ese acontecimiento, se entiende que el camino de Egipto hacia la tierra prometida se podría cubrir en, qué sé yo, caminando a pie y con multitudes y esas cosas, a lo mejor en algunas 2 o 3 semanas, en algunas cuantas semanas, pero Dios no quería que llegaran así. Vamos a decir, como llamamos nosotros en nuestro país, crudos. De forma que llegaran y llegamos y aquí estamos, esta tierra es de nosotros, porque lo iban a acabar. Esas tierras, todos esos pueblos tenían guerreros diestros que sabían pelear, que tenían gran experiencia de guerra. Entonces Dios no quería llevar, sí, aún con todos los prodigios, ellos vivían diciéndole a Moisés: nos trajiste al desierto a morir de hambre, a morir de sed, a no comer lo que comíamos allí en Egipto. Siempre se quejaba el pueblo. Y Dios, como conocía la dureza de corazón de muchos de los del pueblo hebreo, pues Dios permitió que ellos duraran esos 40 años adiestrándose, quitando, limpiando el pueblo de Israel de las generaciones que no obedecían, de la desobediencia. Entonces, por eso es que dice aquí
en la carta a los hebreos, por lo cual yo haré pacto con la casa de Israel. Mire, la palabra, ustedes sabrán, porque mucha gente, el maligno tergiversa la palabra de Dios, mire, pero a millón. Porque hay mucha gente que dice, pero le está hablando al pueblo de Israel. Hay muchos incluso, y con esto no quiero criticar a ningún predicador. Dios me libre, porque no es esto. Yo entiendo que sí hay cosas que uno debe hacerlas saber, ¿verdad? Pero no en específico criticar y decir tal predicador dijo tal cosa, no. En el resto de la semana nosotros estaremos hablando palabra del Señor, en la que el Señor nos ha dado mediante los estudios que ya hemos hecho previamente para lo que el Señor nos ha dado para esta semana. Estaremos hablando incluso de cómo deben de ser advertidas las ovejas, porque mucha gente se desencanta, pero bueno, eso es otro capítulo que no queremos entrar ahora. Sin embargo, el Señor, retomando el tema, pone pacto, hace pacto con la casa de Israel, es decir, es con el mundo. Porque si Dios hubiese querido que solo existiese Israel, no existiéramos todos los que pertenecemos al resto del mundo. Dios expandió a través de las naciones a su pueblo para que donde quiera, mire, no hay un lugar del mundo que no haya una colonia judía. El Señor ha mandado parte de su pueblo a todas latitudes para que su doctrina sea impartida. Mire que dice la palabra que no vendrá el fin hasta que todo el mundo conozca de la existencia de Dios y del Mesías Cristo Jesús. O sea que eso ustedes tienen que estar muy pendientes de eso. Por eso decimos constantemente, estamos cerca de la venida de Cristo. Avívense, estamos cerca de la venida de Cristo, porque dice la palabra misma que no habrá, oiga bien, no vendrá el arrebatamiento. Cristo no volverá hasta tanto, oiga bien, hasta tanto acontezca lo que habrá de acontecer, que es que en todas partes, háblese, se conozca la palabra de Dios. Hasta que no se conozca el evangelio de Cristo en todos los confines de la tierra, no vendrá el Mesías, porque Él habrá de venir para todos, no simple y sencillamente para los que le conocemos, sino para todos. Por eso es que todos debemos estar preparados. Y Dios, que es un Dios de pacto, siempre está presto a hacer pacto. Y usted quiere hacer un pacto con Dios, usted lo puede hacer porque Él escucha. Cuando usted se humilla ante el Señor, cuando usted está presto a humillarse ante el Señor, dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Por ende, debemos todo el tiempo de estar prestos a recibir al Señor. Él dice aquí en su palabra que no habrá necesidad. Óigame bien, Él está hablando de los últimos tiempos, porque la gente se está durmiendo. La gente cree que el Señor no está hablando de los últimos tiempos. Sí, está hablando de los últimos tiempos. Dice Él que no me acordaré jamás de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Y de qué está hablando? Dios está hablando en futuro que puede ser presente. ¿Entiende? Está hablando en un futuro. No me acordaré jamás de sus pecados y de sus iniquidades. Haré pacto con ustedes, contigo, con el que está ahí. Dios quiere hacer un pacto. Yo salvo tu alma, tú vienes a mis pies, te humillas, y a través de mi Hijo que yo envié a morir por tus pecados, tú serás salvo. Ese es el pacto que Dios quiere que hagamos. Y que nos mantengamos en el redil para que podamos llegar a la eternidad junto a Cristo Jesús. Entonces Dios está presto a hacer pacto. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de un futuro que es presente. Usted va a decir, ¿y qué contradicción es esa? Sí, es un futuro que es presente porque Dios nos está hablando de lo que Él hará con nosotros
de la misericordia que tendrá para con nosotros, pero también nos está diciendo, vengan a mis pies. Yo necesito saber qué es lo que ustedes están pensando, porque Dios nos dio la libertad de acción. El único ser pensante, discerniente, que podemos discernir sobre cualquier cosa, somos los seres humanos, los hombres, el hombre, la mujer. Entonces Dios está apelando a esa inteligencia que nos dio para que nosotros miremos hacia Él, que alcemos los ojos hacia Él, que nos humillemos ante Él para que podamos ser perdonados, porque el día postrero está cerca. Dios dice, seré propicio a tus iniquidades y a tus pecados, y te perdonaré y haré pacto contigo y jamás me acordaré de tus pecados. Tenemos que estar pendientes de que Dios insiste en su palabra, en que estemos ahí con Él, y debemos escuchar la voz del Dios Altísimo. El mundo está por sus fueros, el mundo está haciendo todo. Oiga, dice la palabra que cuando venga Cristo Jesús, cuando venga el fin, será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento. Cuando habla de eso, está hablando también de esos matrimonios que han legalizado entre personas del mismo sexo. Oiga, la palabra habla de eso. Nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales, todo lo contrario, los amamos, son seres humanos igual que nosotros, pero con una mente confundida, que ha sido confundida por el maligno. Porque es como dice un predicador famoso mexicano que nosotros admiramos muchísimo, el doctor Armando Arduzin. Si usted se desnuda y se mira frente a un espejo, ¿qué usted está viendo? ¿Qué cree usted que yo voy a ver si yo me pongo delante de un espejo? ¿Qué yo voy a ver? Yo voy a ver a un hombre en carne y hueso, no voy a ver a una mujer. Por ende, yo no puedo dejarme confundir del maligno para yo entonces pensar como lo hacen, ¿verdad? Muchos hombres que tienen sus mentes confundidas. Son seres humanos. Contra los homosexuales no debemos tener ninguna reacción, sino compasión, porque son seres confundidos. Hay que amarlos y hacerles saber que pueden venir a los pies de Cristo y que Cristo tiene el poder para transformarlo. Oiga, Jesús es el alfarero. Si venimos a sus pies, Él tiene el poder para transformarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Entonces, con cualquiera Dios lo puede hacer. Dios puede hacer un pacto con quien sea, pero nosotros tenemos que estar prestos a seguir, a cumplir ese pacto. Él quiere que todos vengamos y nos humillemos, y Él hará pacto con nosotros. Dice que ninguno enseñará a su prójimo, ninguno tendrá que enseñar. Esto está hablando de los últimos tiempos, pónganle caso, por favor. O sea, cuando nadie enseñará, y la palabra habla muy claro, les repito lo que ya les he dicho. La palabra dice que no vendrá el Mesías hasta que se conozca este evangelio en todo el mundo, que toda criatura, incluso esas islas impenetrables que hay, donde aún están esos nativos que no se ha podido penetrar en muchos, si ven incluso que llega un barco cerca, hacen guerra inmediatamente. Yo he visto algunos documentales en islas impenetrables, islas vírgenes. No en el país Islas Vírgenes, sino islas que aún son vírgenes, que no han sido penetradas por el hombre de la civilización. Y dice la palabra que hasta que todo el mundo conozca el evangelio de Cristo, no vendrá el Señor. Así que debemos estar preparados para ese día cuando acontezca, y después usted no mire
la multitud que haya sido arrebatada y usted diga, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está fulana? ¿Y qué pasó? Y entonces habrá noticias de confusión en el mundo, porque por eso es que nos han querido meter en la mente lo de los extraterrestres, para después decirnos, se lo llevaron los ovnis, se lo llevaron los extraterrestres. No, es Cristo que nos va a llevar para su redil en el día de su venida. Esta ha sido nuestra entrega por hoy en Reflexiones Bíblicas, pero no se me muevan de ahí porque queremos invitarle a ver si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador. Este es el tiempo, esta es la hora, este es el momento en que el Señor te dice, ven a mis pies, yo te perdonaré, yo te transformaré, yo te cambiaré, yo te salvaré, dice Cristo Jesús. ¿Alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador? Pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, cargado de iniquidad. Perdóname, transfórmame, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el redil camino a la eternidad que es en Cristo Jesús. Consiga una congregación cristiana, hable con el pastor y dígale que usted recibió a Cristo como su Salvador. Le acogerán, le darán clases bíblicas, luego usted estará apto para llevar palabra del Altísimo después de ser bautizado. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y cuando la vaya a leer, pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Si no tiene el libro en físico, bájelo en su dispositivo móvil que es totalmente gratis. Esto ha sido todo por hoy. Su amigo y hermano Rami Pérez les invita para mañana martes diciéndole que el Dios Altísimo los bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.